Bienvenidos al comentario del simulacro MIR número 8. Vamos a comenzar con la primera pregunta en la sección de imágenes. Normalmente es lo que hacemos, comenzamos con este bloque, pero en esta ocasión es para dedicarle incluso más tiempo porque hay muchas preguntas que tienen interés desde el punto de vista de la fotografía en este simulacro. Vamos entonces a la pregunta número 1. Aquí fijaros que nos encontramos una imagen de endoscopia digestiva alta. Aquí la tenéis. Esto hace algunos años hubiera sido impensable que el Ministerio nos lo preguntase, pero cada vez se ha vuelto más exigente y cada vez tenemos fotografías de cosas más raras, cosas que jamás hubiéramos pensado en su momento que iban a preguntar, pero que al final han acabado preguntando. Por eso hay que estar bastante preparado en todo lo que tiene que ver con las fotografías. ¿Qué se ve en esta imagen que llama la atención? Endoscopia digestiva alta, aquí vemos mucosa gástrica y lo que nos encontramos es que hay pliegues como muy hipertróficos, pliegues con cierta hiperplasia, muy engrosados, que llaman la atención por ello. ¿Qué tienes que pensar automáticamente cuando veas unos pliegues de este calibre? Pliegues gástricos engrosados. Automáticamente habría que considerar una posible enfermedad de Menetrier. Digo considerar porque hay otras entidades, esto lo vamos a ver hoy, que también pueden dar pliegues engrosados y que te podrías confundir perfectamente con un Menetrier. Entonces, por ese motivo, pliegues gástricos engrosados, considera Menetrier, pero no te olvides de que hay otras posibles trampas que te pueden poner, como vamos a ver a continuación. Esto es lo mismo que las famosas palabras mágicas, adenopatías iliares bilaterales igual a sarcoidosis, esta es la más famosa del MIR, palabras mágicas, típico diagnóstico automático, fotos mágicas también, típico diagnóstico automático como aquí el Menetrier. Vamos a ver el enunciado, a ver qué nos cuentan. 55 años, varón, nos dicen que tiene un dolor epigástrico, nos dicen que ha perdido peso, que tiene diarrea, importante detalle el siguiente, que tiene edemas en miembros inferiores, y nos dicen que en el estudio analítico nos encontramos una anemia, perfil hepático normal y muy importante, albúmina baja también. Bueno, pues vamos a ver un poquito sobre esta entidad, qué es el Menetrier, en qué consiste, qué tenemos que saber sobre él, y en la otra mitad de la pizarra, un posible diagnóstico diferencial que el Ministerio a veces puede utilizar para intentar confundirnos. Así que bueno, pintamos un estómago con Menetrier. Aquí lo pintamos, vamos a ver, esto es estómago. ¿Qué es lo que te vas a encontrar en el Menetrier? Pues como antes decíamos, pliegues gástricos engrosados en la mucosa, pliegues como muy generosos, muy prominentes. ¿Qué es lo que pasa en estos pliegues? No está muy claro por qué se origina la enfermedad de Menetrier. Hay muchas especulaciones, pero ninguna está demostrada, así que de eso ni vamos a hablar porque eso no lo van a preguntar. ¿Qué es lo que sí que tienes que saber sobre el Menetrier? Pues hombre, algo por lo menos descriptivo, saber en qué consiste la enfermedad. Estos grandes pliegues que ves aquí van a secretar proteínas, se me van a escapar proteínas hacia mucosa gástrica que después se van a perder por tubo digestivo. Y esta pérdida de proteínas, ¿qué va a determinar? Voy a acabar teniendo una pérdida de proteínas en sangre. Ya sabéis que la proteína por excelencia que está ahí flotando en sangre es la albúmina. Voy a tener hipoalbuminemia, como nos cuentan aquí en ese enunciado. Y como consecuencia de ello, ¿qué puede pasar? Esa hipoalbuminemia va a hacer que tenga tendencia a los edemas. ¿Por qué? Disminuye la presión oncótica. Acordaos que la presión oncótica viene determinada por las proteínas que yo tengo en sangre. Si esas proteínas bajan, el líquido va a tender a irse hacia el compartimento extravascular, afuera de los vasos. Entonces será más fácil que tenga edemas, por esa hipoalbuminemia que se produce. Es muy característico eso en el Menetrier. Y otra cosa que también tienes que recordar del Menetrier, aparte de estos pliegues gástricos engrosados, si yo tomase un corte histológico de esta mucosa, vería pliegues grandes, ¿de acuerdo? Pero hay otra cosa que también vería, y es que no hay, o apenas hay, células parietales. Acordaos, las células parietales, ¿para qué servían? Tenían una doble función. Vamos a pintar una, la voy a pintar muy pequeñita, porque casi no hay, vamos a encontrar un número muy reducido, incluso ausencia casi total de ellas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Para qué sirven las células parietales? Las células parietales hacen dos cosas. Hacen ácido clorhídrico, esta es una de sus funciones, precisamente es sobre la célula parietal, sobre la que actúan fármacos como el omeprazol y similares. Esos inhibidores de la bomba de protones lo que hacen es impedir a la célula parietal que secrete ese ácido clorhídrico. Bueno, pues aquí
de forma natural, entre comillas, en esta enfermedad hay una ausencia, hay una disminución de la actividad de esas células parietales, habrá por tanto hipocloridria. Voy a tener poco de esto. Hipocloridria o incluso acloridria, cuando la enfermedad ya está muy pasada. ¿Para qué más sirve la célula parietal? Esto aquí no nos importa tanto, pero bueno, ya lo mencionamos porque ahí viene al caso. Acordaos que la célula parietal también servía para hacer factor intrínseco, para después poder absorber vitamina B12, etcétera, pero bueno, aquí lo que nos interesa es el tema del ácido clorhídrico. No va a haber ácido clorhídrico en el Menetrier, va a haber hipocloridria o acloridria. Vamos al otro lado. ¿Con qué me puedo confundir? Atención a esto. Típica trampa que me pueden poner en el MIR. Gastrinoma, Zollinger-Ellison, acordaos. Vamos a pintar aquí otro estómago. Pintado aquí está el marco duodenal, en este caso. Lo he hecho a posta porque me hace falta. Acordaos, está el marco duodenal, aquí más o menos viene el páncreas. Bien. ¿Qué pasa en el gastrinoma? ¿Qué es el gastrinoma? Como su nombre indica, el gastrinoma es un tumor productor de gastrina y el gastrinoma va a estar por esta zona. El gastrinoma suele aparecer por la zona de duodeno-páncreas, a suponer que estuviese aquí nuestro gastrinoma. ¿Qué hace un gastrinoma? Pues producir grandes cantidades de gastrina, que bueno, pues esto es lo que está haciendo este tumor. Las células G se vuelven locas, pierden el control, se vuelven enormes, hacen mucha gastrina y la gastrina, como su nombre indica, ¿qué hace? Pues la gastrina estimula la mucosa gástrica, va a tener un efecto trófico sobre la mucosa gástrica. ¿Y qué va a pasar entonces? Pues lo siguiente. Si yo tengo un gastrinoma, hiperproducción de gastrina, pues la mucosa gástrica también puede sufrir una cierta hiperplasia. Eso que veis ahí, esos pliegues grandes, también te los podrías encontrar en un gastrinoma. Y es por eso, por efecto de la gastrina, tiene efecto trófico sobre la mucosa gástrica y por tanto pues va a crecer, va a estar más florida, va a estar más hermosa. También, cuidado, esta gastrina, acordaos, tendrá su efecto sobre qué células. Sobre la célula parietal, estimula la célula parietal. Pues por eso, cuando se trata de un gastrinoma, aparte de tener estos pliegues que están como muy prominentes, como muy engrosados, vamos a tener unas células parietales tremendamente activas. Se van a ver más grandes de lo normal, más activas de lo normal. Las pinto rojas porque son rojas, son muy acidófilas cuando se emplean tinciones. Bueno, pues aquí las tenemos, estas células parietales. Y si tengo muchas células parietales y muy activas, ¿qué es lo que pasará entonces? Pues harán muy bien su función, harán excesivamente bien su función. ¿Y qué función tenían? Hacer ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que pasa en un gastrinoma? En gastrinoma, este exceso tremendo de ácido clorhídrico va a ser lesivo para la mucosa y cuando ya llega aquí a nivel duodenal, mucosa gástrica tendrá menos efecto porque la mucosa gástrica está más acostumbrada a estar en contacto con el ácido. Pero cuando esto ya sobrepasa el estómago y llega por aquí, pues puede producir úlceras múltiples, refractarias, que van muy mal a nivel duodenal, muy característico esto del gastrinoma. Entonces, fijaros que la diferencia esencial cuando veo uno y veo otro no son los grandes pliegues. Ambos pueden tener grandes pliegues, pero fijaros que la diferencia va a ser a nivel histológico. Si tomo un corte de mucosa de cada una y lo comparo, aquí en el Menetrier no va a haber células parietales y sin embargo en el gastrinoma voy a tener un tremendo desarrollo de esas células parietales, van a estar muy activas, por eso aquí tengo hipocloridria y aquí tengo hipercloridria. Es una diferencia crítica. Esto, los pliegues grandes, automáticamente todos pensamos en un Menetrier, pero no podemos olvidarnos de que hay otras cosas que también pueden tener esos pliegues grandes. Así que bueno, esto no lo olvidéis, una posible trampa que te podría poner el ministerio. Vamos a ver cuál es la falsa, que es lo que nos plantean aquí. Y dice la 1, en la biopsia esperaría encontrarme hiperplasia foveolar. De acuerdo, hiperplasia de lo que sea. En general, en el Menetrier va a haber hiperplasia de todo, menos de esas zonas parietales que van a estar prácticamente imperceptibles, pero lo que son foveolas, como dice aquí, va a estar hiperplásico. Todo el resto de la mucosa va a estar hiperplásico, pliegues grandes. Así que la 1 no hay problema. 2, se trata de una gastritis. Mentira. El Menetrier no es una gastritis. Ya sé que en algunos libros de digestivo se va a estudiar en el capítulo de la gastritis, pero no es porque sea una gastritis, es porque ahí pues meten muchas veces patologías relacionadas, pero aquí
no nos olvidemos que aquí no hay inflamación, ¿eh? El Ménetrier no es histológicamente una gastritis, así que ya la 2 solo por eso mentiría. Después, los síntomas son por exceso de secreción ácida, todo lo contrario. Aquí lo que tenemos es un déficit de secreción ácida, así que por eso la 2 no es que sea mentira, es que es doblemente falsa, ¿eh? La 2 no se puede defender de ninguna manera. Acordaos, hay hiposecreción ácida, eso es lo que hace que la 2 sea mentira también. Vamos a la 3. Nos dice que el diagnóstico diferencial se debe realizar con enfermedades de depósito. Eso pues puede ser verdad. Enfermedades que de alguna manera acumulen algo que normalmente no está en la mucosa gástrica y por tanto pues se hiperplasie, se engrose, por lo menos a simple vista, pues se podría producir por depósito de algo. Pues, por ejemplo, una enfermedad granulomatosa como la sarcoidosis haría que ahí hubiese granulomas y eso pues podría producir aparentemente, cuando lo veo con un endoscopio, pues una hiperplasia de la mucosa, unos pliegues grandes. Se podría confundir con enfermedades de esas. O una amiloidosis, no es el estómago ni mucho menos el órgano que más sufre en la amiloidosis, pero por depósito de ese material proteínáceo, pues si es muy masivo ese depósito, podría parecer que están más grandes los pliegues, etcétera. Enfermedades por depósito. Y dice además neoplasia, pues hombre, neoplasias por poder, pues un linfoma gástrico pues podría producir aparentemente un incremento de ese tamaño de los pliegues, podría simularlo. Pero acordaos sobre todo el típico diagnóstico diferencial que el ministerio intentará engañarte es este de aquí, el gastrinoma, y puede tener también pliegues grandes. Dice la 4 que el riesgo de carcinoma gástrico está incrementado, y eso es verdad, eso es verdad. No es frecuente, ni mucho menos. El Ménetrier no es una enfermedad que se caracterice porque con mucha frecuencia yo vaya a tener después un cáncer gástrico como consecuencia de ella, pero sí que está un poquito aumentado el riesgo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que en el Ménetrier pueda haber un leve incremento del riesgo de cáncer de estómago a largo plazo? Esta hipocloridria, cuando ya ha desaparecido prácticamente la actividad de las zonas parietales, esta hipocloridria, ¿qué pasa? Normalmente en el estómago tenemos un pH ácido, incluso bastante ácido. ¿Y eso qué hace? Eso se carga la mayor parte de las bacterias que proceden de la boca. Yo cuando degluto estoy metiendo en el estómago bacterias, las que estén presentes en los alimentos si no están muy limpios, o también, estas son las más habituales, las que tengo en mi propia flora bucofaríngea. A nivel oral tenemos muchas bacterias, eso normalmente es deglutido, pero como el estómago tiene un pH muy ácido, las bacterias mueren en contacto con el ácido. Hay pocas bacterias que se llevan bien con el ácido. Las hay ácido-alcohol resistentes, como sabéis, y también está el Helicobacter pylori, que le encanta estar en medio ácido, pero la mayor parte de las bacterias no están cómodas, ni mucho menos en un pH ácido, y mucho menos si es tan ácido como el del estómago. ¿Qué sucede aquí? Como no tengo ácido clorhídrico, como mi pH gástrico no está tan bajo, no está tan ácido, esas bacterias que llegan aquí, ¿qué va a pasar? Es que no mueren. ¿Y qué hacen las bacterias con los alimentos? ¿Qué hacen con los principios activos que están en la comida, con las proteínas, con todo lo que está a nivel de lo que yo he ingerido? ¿Qué pueden hacer con ello las bacterias? Las bacterias son capaces, o por lo menos algunas de ellas, de transformar los nitratos en nitritos, y los nitritos pueden producir, a largo plazo, son carcinógenos sobre la mucosa gástrica. Entonces, por ese motivo, esa hipocloridria hace que no se destruyan las bacterias, nitratos, nitritos, muerte y corrupción. Eso es lo que sucedería cuando hay un Ménetrier. Ese descenso tremendo del ácido clorhídrico hace que las bacterias no mueran y produzcan pues lo que he dicho. Así que eso es una cosa que está descrita. No es muy frecuente que esto termine en cáncer, pero sí que está un poquito incrementado el riesgo. Es igual que en la gastritis crónica atrófica, gastritis tipo A. ¿Qué sucede ahí? También tienes un incremento del riesgo de cáncer gástrico. ¿Y por qué? Mismo mecanismo. No tengo células parietales, no tengo ácido clorhídrico, no hay un pH que se cargue a las bacterias, estas proliferan, nitratos, nitritos, muerte y corrupción. Pues lo que decíamos antes. Así que por eso lo que dice la 4 pues sería verdad. Acordaos, estas situaciones donde tenemos una franca hipocloridria podrían aumentar un poquito el riesgo de cáncer gástrico por ese motivo. Así que bueno, pues la 1 sería por tanto la 2, la que es falsa. Acordaos de esta pérdida de proteínas, es lo que hace que yo pueda tener a largo plazo esa albúmina baja y por consiguiente esos edemas. Y bueno, dejamos ya la número 1 y nos vamos a la siguiente, que es la 4. Una cuestión, por cierto, que mucha gente nos pregunta con respecto a estas primeras cuestiones del examen,
¿Qué hay que hacer con la sección de fotos en el examen MIR? Pues vamos a ver, muy sencillo. Lo primero, reflexionar una cosa. Esto que voy a decir no es palabra divina, esto es un consejo. Habrá gente que lo aplique y le venga bien, y habrá gente que prefiera hacerlo de otra manera. Esto es una cuestión que es opinable, pero os recomendamos en general por lo menos probar lo que voy a decir a continuación. La sección con imágenes es más difícil que el resto del examen, eso es así. Aunque solamente sea porque tiene una fotografía, pues eso ya es un elemento de mayor dificultad que si no la tuviese. ¿Qué pasa entonces? Empezar el examen MIR, el día que ya entres al aula, que hayas superado el llamamiento en la puerta de donde te vas a examinar, hayas superado los nervios iniciales, el principio del examen es crítico. Es muy bueno empezar el examen con confianza. Es muy bueno, es muy positivo empezar el examen en una parte en la que te sientas cómodo, que digas, esta primera pregunta la tengo bien, y la segunda también, y la tercera más o menos también, que te sientas bien. Eso es mucho más probable en la sección sin imágenes que en la sección con imágenes. ¿Qué tiene la sección con imágenes que la hace más difícil? No solamente la presencia de imágenes. La presencia de imágenes es un elemento que añade dificultad, pero es que además suelen ser preguntas más largas que las otras. Tienen enunciados más largos, tienen respuestas posibles más largas. Y luego otra cosa, esa sección con imágenes hay un revuelto de asignaturas. La primera pregunta del simulacro, pues puede, el examen MIR en su caso, puede ser esto, digestivo. Y la segunda no tiene por qué ser digestivo, puede ser derma. Y la tercera igual es un froticemato. Y la cuarta igual es un electrocardiograma de cardiopatía isquémica. A saber, hay mucho más revuelto. Cuanto más revuelto está un examen, hay mayor dificultad, o por lo menos el opositor percibe mayor dificultad, porque su cabeza tiene que estar dando saltos de un tema a otro con más frecuencia. Y eso agota, eso cansa más. Parece mentira porque al final, hombre, pues, ¿qué más dará el orden de las preguntas? Si al final van a ser las mismas para todos. No da igual, no da igual. Cuanto más revuelto está, ya os pondremos algún simulacro con todas las preguntas revueltas para que percibáis esa dificultad, puntúas menos, es más difícil, cansa más, agota más, se te va antes el tiempo. Eso en la sección con imágenes pues es muy notorio. ¿Por qué? Porque toda la parte de imágenes va saltando de una asignatura a otra. No tienes un bloque de cardio, otro de nefro, otro de derma en la parte de fotos. Están revueltas. Entonces, por ese motivo, ¿qué es lo más sabio? ¿Qué es lo más lógico? Empieza el MIR, empieza los simulacros para entrenar en una parte donde estés a gusto. Abre el simulacro, mi asignatura favorita, infecciosa, o digestivo, o gine, lo que sea. Ve pasando páginas. Elige alguna pregunta para empezar donde sean números redondos, para que puedas llevar bien pues, la cuenta de cuántas llevas y más o menos puedas gestionar bien el tiempo. Empiezo, por ejemplo, por la 50. La 50 ya no hay fotografías. O empiezo en la 100, o empiezo en la 150. La cuestión es que empieces en un punto donde sea fácil contar cuántas llevas, para que no te lleves sustos con el tiempo. Y si ese punto contiene preguntas de tu agrado, a mí, por ejemplo, pues se me da bien la nefrología a 50, veo que hay preguntas de nefro, y después de otorrino, y después de psiquiatría. Justo esa parte a mí se me da bien. Empiezo ahí porque voy a empezar con mayor confianza. A lo mejor la primera pregunta del examen es como esta: una enfermedad de Menetrier, un tema que no me sé bien y encima digestivo no es mi favorita, y después de digestivo viene otra cosa totalmente distinta. Intentad empezar siempre que podáis por la parte que más os guste, ¿eh? Y eso pues ganas una confianza que después viene muy bien para el resto del examen. Pero bueno, esto es una cosa opinable. Hay gente que prefiere empezar por la número 1 y terminar con la última pregunta del examen. Eso cada uno pues que haga lo que le guste, pero por lo menos probad lo que he dicho. A ver si te sientes más cómodo empezando por donde estás más a gusto, donde sabes más, probablemente tu puntuación o tu sensación a lo largo del examen pues va a ser mejor. Bueno, pues dicho esto, dejamos la número 1 y pasamos a la siguiente, la número 4. La número 4 es una pregunta muy interesante. La fotografía que la acompaña es muy típica y el caso clínico también es muy típico. Nos dicen en la 4: tenemos una mujer de 23 años que viene a urgencias porque tras ingerir alimentos pues tiene sensación como de deglución incompleta y vómitos de contenido hemático y un importante dolor retroesternal, y además tiene, y esto sí que es crítico, enfisema subcutáneo. Si te cuentan eso automáticamente ya no te tienes que complicar. ¿Qué es lo que tiene esta mujer? Si yo tengo enfisema subcutáneo y me cuentan que he vomitado o que tengo dolor retroesternal, etcétera, pues lo normal es que esto sea ¿qué? Un síndrome de Boerhaave, ¿eh? Un síndrome de Boerhaave. ¿Qué es lo que pasa en el síndrome de Boerhaave? Aquí no lo cuentan del todo típico, pero el cuadro típico, el de siempre, va a ser el siguiente: intoxicación etílica aguda, es decir, borrachera tremenda.
El paciente vomita con mucha intensidad. Aumenta tanto durante los vómitos la presión dentro del esófago que este esófago revienta. Y si revienta el esófago, que es una víscera hueca, y en parte pues pasa por ella aire, ¿qué va a ocurrir? El mediastino se va a llenar de aire, tengo un neumomediastino, y aparte voy a tener una mediastinitis química por todo lo que ocurre cuando se rompe el esófago. Todo lo que pasa por ahí pues se va a liberar, y esto puede producir fácilmente una sepsis y puede hacer que yo me muera. Esto es un cuadro grave. Síndrome de Boerhaave, acordaos, se rompe el esófago por vómitos. Normalmente borrachera, pero bueno, cualquier otra cosa que me haga vomitar, si vomito con una suficiente intensidad, también podría producir esto. ¿Qué va a pasar si yo tengo un Boerhaave? Ese aire que se ha ido al mediastino pues va a tener varios efectos. Uno de ellos, aquí a nivel del jugulum, por encima de las clavículas, me voy a encontrar aire. Si yo toco la piel, jugulum en estos pacientes, la piel va a crepitar. Es como tocar la superficie de un suelo con nieve. Tocar nieve, pues más o menos va a ser esa sensación, y también va a ocurrir lo mismo si yo la ausculto. El paciente, cuando tiene aire en el mediastino, el corazón va a estar rodeado de aire y eso va a producir un crujido. Cada vez que el corazón se mueve, cruje por el mismo efecto que la piel que está llena de aire. ¿Y eso cómo se llamaba? Esto es un detalle ya de frikis, pero no pasa nada porque esto no lo sepas, evidentemente. Tiene un nombre propio, ese signo, ese crujido que es sincrónico con el latido cardíaco. Signo de Hamann, signo de Hamann. Bueno, pues eso es absolutamente típico de este síndrome de Boerhaave, cuando ya se acompaña de suficiente neumomediastino, ese crujido. Fijaros, aquí vemos la imagen de la pregunta. Es por esto, es por el aire que está rodeando el corazón. Fijaros ese aire que lo rodea, se ve muy bien en esta imagen. Si en lugar de una radiografía como la que estamos viendo en este momento, viésemos esto es lo mismo pero en TAC, aquí se ve todavía más claro. En el TAC ya sabéis que no hay densidades radiológicas como si se podría hablar en una radiografía de tórax, pero el color va cambiando. El TAC normalmente pues ves negro el aire, y aquí pues veis que es completamente negro alrededor de ese corazón. Pues ese negro, ese aire, todo eso cuando se contrae el corazón pues va a haber un crujido, signo de Hamann. Aquí se ve muy bien ese aire alrededor del corazón. Bueno, visto esto, vamos a responder cuál es la más probable. La 1 dice que es impactación, la 2 úlcera esofágica, la 4 acalasia del cardiac. Ni la 1, ni la 2, ni la 4 justifican que yo tenga ese aire alrededor del corazón, tampoco justifican ese aire a nivel subcutáneo. Por eso la respuesta correcta pues tendría que ser la 3. Síndrome de Boerhaave no tiene más. Es una pregunta sencilla, acordado ese dato típico, tanto el que se ve como el que nos cuentan, automáticamente te da el diagnóstico. No es una pregunta muy exigente. Saber reconocerla la próxima vez que aparezca y ya está, no es difícil. Fijaros la pregunta número 6, esta sí que es un poquito más exigente, pero bueno, aún así se puede uno figurar lo que tiene el paciente si leemos bien su historia clínica. Nos dicen de él que tiene un diagnóstico reciente de infección por VIH. Si te cuentan eso, seguro que es para algo. Nos dicen infección por VIH y durante los últimos meses han aparecido, fijaros, en zona facial unas lesiones cada vez más extensas. Alguna de ellas puede incluso picar, y nos dicen que cuál sería falsa con respecto a la imagen vincular. Vamos a ver esto. ¿Qué tiene el paciente de esta pregunta? ¿Esto qué es? No es una imagen sencilla. Si te cuentan que es un paciente VIH, te puedes imaginar una cierta inmunosupresión celular. No nos han contado cuántos CD4 tiene, pero bueno, imaginamos que hay una cierta inmunosupresión celular, y eso a lo mejor pues ya me da una pista. Hay enfermedades víricas que van a ser más frecuentes y más floridas cuando uno tiene VIH por esa inmunodeficiencia celular. Y esto que veis son moluscos. Lo que tiene es una siembra tremenda de moluscos contagiosos. Ya sé que en esta imagen pues no es la típica del molusco de siempre. Fijaros, este sería el molusco que uno tiene que saber reconocer a golpe de vista. Es el molusco que aparecería en un libro como muy típico, o que te podrían preguntar en el MIR si no te quieren liar. Ahí está. Es una pápula más o menos brillante, umbilicada, esa pequeña depresión en el centro. ¿Y quién producía esto? ¿Quién produce los moluscos? Es fácil, el virus del molusco contagioso, que es un poxvirus. Bueno, pues este virus del molusco contagioso, en un paciente VIH, pues podría ser más virulento, podría dar lesiones como más llamativas, más floridas, por eso, por la inmunosupresión celular. Entonces, esto automáticamente tenemos que plantearnos, ¿no? A lo mejor no sabes qué enfermedad vírica tiene el paciente, pero es una cosa que tienes que evocar cuando te hablan en estos términos. Vamos a ver las opciones que nos dicen.
¿Cuál sería la falsa? Claro, la 1 dice que seguramente sería una infección bacteriana y por tanto pongo tratamiento antibiótico empírico. No es así, ¿eh? Esta es la imagen típica del molusco contagioso. La foto de la pregunta, pues a lo mejor no es algo tan habitual, nunca se ve tan florido en la práctica, salvo en pacientes inmunosuprimidos celulares, pero acuérdate en lo sucesivo cómo es más o menos un molusco contagioso. Así que la 1 sería mentira. La 2 dice que para confirmar el diagnóstico puede ser necesaria una biopsia. Pues efectivamente puede ser necesario. ¿Por qué? Porque la imagen no es tan habitual, no es el molusco de toda la vida, ¿eh? Aquí aparecen como muy grandes, muy floridos, todos amontonados, apelmazados, uno sobre otro, pues no es tan claro, a lo mejor no es lo primero que se te pasa por la cabeza, esto es un molusco de libro, ni mucho menos. Es verdad que a veces, ante la duda, pues puedo plantearme hacer biopsia, como dice aquí. Igual que la 3 dice, el diagnóstico diferencial me incluye patología tumoral, como el epitelioma vasocelular, o infecciosa, o criptococos, o histoplasma. Pues fijaros que tiene razón. Estas enfermedades no son habituales, ni mucho menos en piel, pero cuando se manifiestan, pues aquí tenéis, por ejemplo, un criptococo en piel, una criptococosis cutánea en un paciente VIH. No es tan distinto de lo que hemos visto antes en la foto. Aquí tenemos otra de las que dicen en la opción número 3, una histoplasmosis cutánea en un paciente VIH. No es tan diferente tampoco, ¿eh? Te puedes liar, te puedes confundir, no son cosas que veas todos los días, así que sería bastante lógico en muchos casos recurrir a una biopsia y efectivamente el diagnóstico diferencial pues puede ser amplio, ¿eh? Así que bueno, nos dice la última, la 4, que estas lesiones podrían regresar con una terapia antirretroviral adecuada. Pues esto es cierto, vamos a ver, no se pone ningún antivírico específico para el molusco contagioso. Lo que sí que se puede hacer es remontar las defensas del paciente, triple terapia antirretroviral, subirán esos CD4 y será más capaz de eliminar mediante sus propias defensas esa infección por molusco contagioso. Así que la 4 pues tiene razón. Es igual que si te preguntan, y esto ya ha aparecido alguna vez en el examen MIR, esto de aquí, es un paciente VIH, te muestran esta foto, diagnóstico. ¿Esto qué es? Leucoplasia vellosa oral. Leucoplasia vellosa oral, típico en las caras laterales de la lengua, es como un aspecto deshilachado, blanquecino. ¿Y quién producía este cuadro? ¿Quién produce la leucoplasia vellosa oral o leucoplasia oral vellosa? Aparece en algunos libros. ¿Quién da esto? El virus de Epstein-Barr es el agente causal de este problema. Y aquí pasa lo mismo. ¿Cuál es el tratamiento de la leucoplasia oral vellosa? No se pone tratamiento específico, ya sé que el Epstein-Barr es sensible a aciclovir, etcétera. En el fondo, pues no deja de ser algo relacionado con los herpesvirus, pero no vamos a poner aciclovir ni derivados. ¿Qué es lo que se hace aquí? Pues un paciente con leucoplasia oral vellosa, si le pones triple terapia antirretroviral, a medida que sus defensas van mejorando, van a desaparecer estas lesiones porque tiene más actividad su sistema inmune, sus CD4 y podrían eliminarlo. Aquí pasa igual. El molusco, si yo remonto las defensas, pues va a desaparecer antes. Así que bueno, pues nada más con respecto a esta patología. Simplemente pues saber reconocer un molusco típico, saber que en el VIH va a ser más florido y pasamos a la siguiente pregunta, que es la número 8. Esta pregunta número 8 es un ejemplo de cómo el Ministerio ha ido endureciendo el examen a medida que han pasado los años. Fijaros aquí, nos muestran un diagnóstico diferencial entre 4 linfomas, Hodgkin, mal gástrico, Burkitt o linfoma difuso de célula grande, y en base a la clínica y sobre todo en base a la imagen, porque aquí la imagen es crítica, sin la imagen no puedo aceptar la pregunta, tengo que saber qué es lo que tiene el paciente. Así que bueno, vamos a ver la fotografía, lo primero de todo, que esto es lo importante en esta pregunta. ¿Qué veis aquí? Esto es normal haberlo fallado en este momento del curso, pero en adelante no se puede volver a fallar. ¿Por qué? Porque esto ha caído tal cual en el MIR. ¿Qué veis aquí? ¿De qué color es predominantemente esta fotografía? Es un azul bastante intenso, azul violáceo incluso, según si lo ves en papel o en la pantalla del ordenador, pero bueno, un azul más o menos intenso, que está salpicado por imágenes como redondeadas, pequeñas, blanquecinas. Haciendo una bonita metáfora, muy poético todo, esto sería como una noche estrellada. Ese azul sería la noche, el cielo de la noche, y las estrellas serían ese punteado blanquecino, y esto es muy típico del linfoma de Burkitt. Esto hay que saber reconocerlo a golpe de vista. ¿A qué corresponde la noche, ese cielo como azulado? Corresponde a las células de este linfoma de Burkitt. Son células que, bueno, después analizaremos cómo son, vistas de cerca, individualmente, pero todas ellas como están como muy pegadas, muy abigarradas, unas sobre otras,
Acordaos que es un linfoma que tiene una tasa de replicación altísima, la más alta de todos los linfomas, la más alta de todas las neoplasias humanas, tiene un tiempo de duplicación más corto, es el linfoma de Burkitt. Aparecen muy abigarradas, muy apelotonadas, eso justifica ese color azul intenso, es como muy basófilo cuando aplicas colorante. Y después tenemos ese punteado blanquecino, corresponde a grupos de macrófagos que se dirigen a esa masa de células a eliminar aquellas que se han muerto. Están como deglutiendo esos linfocitos tumorales que se acaban de morir, que se van a morir porque hay un recambio pues, muy importante. Son grupos de macrófagos. Es cielo estrellado, automáticamente me tiene que venir a la cabeza. El Ministerio ya lo ha preguntado. Fijaros en este momento, aquí podéis ver la imagen que puso el Ministerio de Sanidad en aquella convocatoria. Es como más detallada, se ve incluso mejor, por lo menos se identifican los elementos más fácil que en la foto que hemos puesto nosotros, pero básicamente es igual. Aquí tenéis otro cielo estrellado. Fijaros que visto una vez, pues visto todas, más o menos siempre igual. Así que bueno, pues esta sería la imagen que hay que saber reconocer de este Burkitt. ¿Qué más cosas tengo que saber sobre el linfoma de Burkitt? Es uno de los más preguntados en el examen MIR. Hay que saber la translocación, aparte de esa imagen en cielo estrellado, que ese es el elemento visual más característico, la translocación típica, que sería esta. Hay otras muchas posibles, pero acordaos que esta es la número 1 en frecuencia, translocación 8, 14, absolutamente típica del Burkitt, que condiciona una sobreexpresión de este oncogen, que es el c-MYC. Esto me lo tengo que saber. Hay muchas más en el capítulo de hemato. Me tengo que saber esta, que es la del Burkitt, y otras 2 o 3 que ya iremos diciendo durante el resto del curso. Pero esta, acuérdate, la tienes que conocer el día que hagas el MIR. ¿Que la olvidas pasado mañana? Lo mismo me da. No pasa nada, todavía queda mucho tiempo para el examen y tenemos, por tanto, pues mucha oportunidad para repasarla. Pero me la tendré que saber cuando llegue su momento. Y otra cosa que también me tengo que saber sobre el Burkitt. ¿Qué es? ¿B o T? El Burkitt es B, acordaos, B de Burkitt, B de Burkitt. Y otra cosa que también tengo que recordar sobre el Burkitt. ¿Dónde afecta? ¿Dónde suele afectar? Te van a contar afectación abdominal, generalmente, distensión abdominal, como nos cuentan aquí en este caso. Existe otro Burkitt, que es una variante que se llama variante africana, donde aparte de afectar abdomen, es relativamente frecuente que afecte mandíbula. Esto ya es más exigente, es un detalle que ya es menos conocido, pero que también se ha preguntado en el MIR en cierta ocasión. Así que acordaos, abdomen en nuestro medio, la variante africana, además puede tocar mandíbula, un dato muy característico. Bien, aquí en esta pregunta hay alguna cosa más que vamos a reflexionar. Fijaros la opción número 1, linfoma de Hodgkin. Esto no va a ser. Para saber que no va a ser la 1, no tengo ni que mirar la imagen. ¿Por qué? Por la clínica. ¿Qué pasaba en un Hodgkin? Un Hodgkin se puede manifestar de muchas maneras, estamos de acuerdo, pero una cosa muy importante. El Hodgkin difícilmente altera el hemograma. El hemograma de un Hodgkin suele ser normal, particularmente en las primeras fases de la enfermedad. Cuando está recién diagnosticado, un linfoma de Hodgkin no altera hemograma o casi no lo hace. Y aquí fijaros que nos cuentan una anemia de 8 gramos de hemoglobina, una leucocitosis de 15.000. En definitiva, no parece que esto vaya a ser un Hodgkin. Si hubieran querido preguntar el Hodgkin desde el punto de vista anatomopatológico, ¿qué te hubieran mostrado? Acuérdate que existen muchas variantes del Hodgkin. Está el de predominio linfocítico, está la celularidad mixta, está la esclerosis nodular, en fin, hay varios patrones posibles, pero si quieren poner lo más típico que te pueden poner en el Hodgkin, lo más típico de lo típico, ¿qué sería? Pues esta imagen. Voy a borrar la translocación, no nos confundamos. Esta es la imagen mental que tengo que recordar en el Hodgkin. Una célula, que es la de Rethstenberg, que tiene 2 núcleos muy prominentes. Núcleos que además tienen 2 nucleolos que se ven muy bien y que en algunos libros lo describen como célula en ojo de búho. Es una célula con doble núcleo, célula en ojo de búho. Nada, pues a quien le guste, que lo complete y ya está. Ya tenemos el búho del Hodgkin, célula de Rethstenberg. Esto hay que saber reconocerlo si apareciese en una fotografía. Aquí tenemos alguna.
Se ve muy bien, esto no hace falta mucha habilidad con el tema de la anatomía patológica, esto visto una vez es siempre lo mismo, así que bueno, pues eso habría que saber reconocerlo. Acordaos que el Hodgkin, muy importante, no va a afectar hemograma en las primeras fases de la enfermedad, al final a lo mejor sí que lo altera algo más, pero al principio lo típico es que no lo haga. Y otra cosa que también han preguntado sobre el Hodgkin, se origina en ganglios, siempre. El Hodgkin siempre tiene su origen en una adenopatía inicial. Luego después es muy ordenado. Hodgkin va saltando de un ganglio a otro, No va a hacer metástasis en salto, saltándose territorios ganglionares. No, va de uno a otro, muy ordenado. Y con el paso del tiempo a lo mejor pudiera afectar a algún órgano que no sea tejido linfático. Eso lo puede hacer con el tiempo, pero el origen siempre es ganglionar. Lo digo porque el otro grupo de linfomas, los no Hodgkin, hay algunos que se originan en el ganglio y hay otros que se originan en otras partes que no son el ganglio. Por ejemplo, el linfoma MALT gástrico, eso no es una adenopatía, lo primero que nos vamos a encontrar, va a aparecer en mucosa gástrica directamente, o linfomas cutáneos aparecen directamente en piel. Eso no es así en el Hodgkin. Hodgkin, origen ganglionar en todos los casos. Bueno, borramos el búho. Y otro detalle interesante con respecto al Burkitt, volvemos al Burkitt. ¿Cómo es la célula individualmente? Si vemos una célula de un linfoma de Burkitt a gran tamaño, o sobre todo, mucho mejor se ve ahí, una leucemia aguda linfoblástica tipo 3, tipo Burkitt, se llama también, porque la célula es exactamente igual, pero aquí se va a ver mejor. ¿Cómo es? ¿Cómo es esa célula de Burkitt? De esta manera, así sería. Célula de Burkitt es una célula pequeña, no tiene un gran tamaño, pequeña y es cabezona. ¿Y qué es una célula cabezona? ¿Cómo defines tú una célula cabezona? Pues la que tiene un tamaño pequeño y mucho núcleo, pues eso es una célula cabezona. Pues es muy cabezona la célula del Burkitt, casi todo núcleo. Y el núcleo, pues ya sabéis que es más basófilo que el resto de la célula, por eso el fondo de ese cielo estrellado se ve como intensamente azul, porque casi todo es núcleo en estas células, por eso es tan oscuro, es tan basófilo. Y otra cosa, aparte de esta relación entre el núcleo y el citoplasma, que casi todo es núcleo, que la célula es pequeña tal, hay otro detalle. Las vacuolas, esto es absolutamente característico. Alrededor de este núcleo vamos a encontrarnos unas vacuolas, que las vamos a ver claras, que son muy significativas, muy típicas en esta célula. Aquí lo vemos en una fotografía, mucho mejor, hay que saber reconocerlo. Células pequeñas, cabezonas, con vacuolas. Esta es la típica célula del Burkitt. Se pueden ver en el linfoma, pero sobre todo, cuando las veo sueltas, como ocurre en la leucemia aguda linfoblástica tipo 3, esto también lo tengo que saber, lo tengo que recordar, leucemia aguda linfoblástica tipo Burkitt, tipo 3, tienen esta morfología. Así que bueno, nada más al respecto. Esa leucemia aguda linfoblástica tipo 3 va a compartir con el linfoma de Burkitt la translocación 8-14, va a compartir el tipo celular. Otra cosa es que en lugar de formar grandes conglomerados adenopáticos, pues va a estar suelto en sangre, pero vamos, que es la misma célula en esencia, la translocación pues también la misma. Así que bueno, pues aquí en la número 8, nada más que comentar, lo único, un pequeño detalle. Ya sabéis que hay dos grandes grupos de linfomas dentro de los no Hodgkin, los hay que son más agresivos, con un comportamiento más rápido, son más mortales a corto plazo, y luego después hay otros que son como más crónicos, con una evolución que va a tardar pues a lo mejor años en matar al paciente, o a lo mejor incluso el paciente se llega a morir de otra cosa. Linfomas más crónicos, como un ejemplo típico de eso es el linfoma folicular, ya veremos algún caso a lo largo del curso. Bueno, pues el Burkitt formaría parte de los agresivos. Y la opción número 4, linfoma difuso de célula grande, también sería típico agresivo. De las 3 y 4 hay que saber que forman parte de ese grupo. Bueno, pues nada más con respecto a esta pregunta número 8. Y a continuación nos vamos a la número 10. Fijaros aquí, la número 10, nos hablan de una mujer de 50 años que nos cuentan que desde hace 8 meses no es capaz de cargar a su nieto en brazos. Parece como que le falta fuerza muscular o algo parecido, es lo que sugiere esta queja. Y nos dicen que aparece esta imagen.
Claro, es que la queja del motivo de consulta, no puedo coger a mi nieto, tampoco cuenta mucho al respecto. No sabemos si es porque le duele o porque tiene debilidad muscular. No lo cuenta demasiado profuso el autor de la pregunta, pero cuando nos muestran esto, automáticamente, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué diagnóstico implica esta foto? Dermatomiositis. Y esto en el MIR también ha caído. Hay que saber todas las imágenes típicas de la dermatomiositis. Hay tres cosas que tenemos que saber reconocer. ¿Qué tengo que saber? Lo primero, ¿qué es la dermatomiositis? La dermatomiositis, como su nombre indica, va a haber afectación muscular, debilidad muscular proximal. No puedo coger a un niño o no puedo subir escaleras fácilmente, se me fatiga el músculo, no tengo fuerza. Pero aparte de eso, y esto es lo más significativo de esta entidad, aunque es de reuma, las manifestaciones más llamativas van a ser dermatológicas. Dermatomiositis. ¿Qué hace en la piel? Y esto es lo más fotografiable, esto es lo que te pregunta el ministerio. Tres cosas. La primera, la más sencilla. Eritema heliotropo. Aquí lo tenéis. Va a haber una especie de coloración como eritemato violácea que va a afectar párpados. Esto es absolutamente característico de la dermatomiositis. Esto ha salido en el MIR tal cual y por tanto lo tengo que saber reconocer. En segundo lugar, también tengo que saber ver esto y también ha aparecido en el MIR en modo foto. Esto de aquí, ¿esto qué es? Son como lesiones papulosas, también son eritematosas o eritematoviolaceas, aparecen en el dorso de los nudillos, en zonas de extensión. Las manos. Pápulas de Gotrón, también muy típicas de esta dermatomiositis. Si veo esto, ya está, diagnóstico claro. Y en tercer lugar, esto. ¿Qué veis aquí? Lo que se ve en la imagen de la pregunta. Esta fotografía que estoy utilizando es otra, pero que básicamente significa lo mismo. Telangiectasias periungueales. Esas tres cosas me las tengo que saber. Eritema heliotropo, Gotrón y, en tercer lugar, telangiectasias periungueales. Absolutamente típicas, las tres. Hay más cosas que pueden aparecer cutáneas en la dermatomiositis, pero estas tres quizás sean las más significativas para un examen como el MIR. Bueno, pues cuando vea cualquiera de estas tres cosas, diagnóstico dermatomiositis y alguna cosilla más que tengo que saber sobre esta entidad. Cuando aparezca en adultos, en niños puede tener menos importancia a este respecto, pero cuando aparezca en adultos, descartar neoplasia oculta. Con relativa frecuencia va a ser un síndrome paraneoplásico. Si hago una serie de determinaciones analíticas, pues a lo mejor me encuentro pues una elevación por ahí de la LDH por un incremento del lísil celular, o a lo mejor me encuentro una cierta anemia, o si pregunto al paciente me cuenta que tiene pues datos de cansancio o que ha perdido algo de peso. Tienes que indagar en ese sentido, porque hay un cierto porcentaje de gente que tendrá una neoplasia oculta y no es raro que se manifieste primero lo de la piel y después con el paso del tiempo de la cara al cáncer. Así que descartar malignidad. Vamos a ver las opciones con respecto a este diagnóstico. Nos piden marcar la verdadera. La 1 dice que el problema puede que sea mecánico, así que lo mandamos a trauma. Evidentemente, con esa fotografía no vamos a molestar al traumatólogo porque no es algo que él pueda resolver, ¿eh? Así que la 1 nada. 2. Dermatitis alérgica de contacto a acrilatos. Eso no justifica que yo pierda fuerza en los brazos, ni mucho menos. La 2 es imposible. Nos queda la 3. Sospechamos dermatomiositis y acordaos, y hacemos cribado, dice aquí, de carcinoma mamario y ovárico. Y hay otros cánceres que también pueden producir, como síndrome paraneoplásico, una dermatomiositis. Así que por eso, descartar tumor oculto. Así que la 3 es perfecta. TAC, marcadores tumorales, todo en ese sentido. E historia clínica, por supuesto. Por último, la 4 dice que esto es una perionixis candidiásica. Vamos a ver, una perionixis candidiásica a lo mejor se puede parecer un poquito a lo que has visto aquí, pero la perionixis candidiásica, ¿qué te hubieran contado? En primer lugar, una persona que a lo mejor, por el motivo que sea, pues las manos tienden a estar húmedas. Gente que a lo mejor pues friega cacharros o que está pues, en alguna ocupación laboral que haga que también tenga humedad en los dedos, en fin, cosas de esas. Hace falta humedad. O algún predisponente, por ejemplo, pues ser diabético. Me va a hacer más fácil que tenga una perionixis candidiásica. Pero desde luego eso tampoco justifica que yo no pueda coger a un niño de 4 kilos o de 6 kilos. Eso no me va a quitar fuerza de los brazos. Y otra cosa, va a afectar un dedo o 2 dedos, pero no todos los que aparecen en la fotografía. Es que por eso la 4 no me la puedo plantear. La 3 sería, lo importante de esta pregunta, no es una pregunta muy difícil, es reconocer las fotos en caso de que aparezcan. Y aquí al lado tenemos otra que también es bastante importante, esto ha aparecido tal cual también en el MIR en la sección de fotografías, que es la número 12.
Nos dicen que tenemos una persona de 63 años que es hipertensa, que viene con un dolor muy intenso desde hace media hora y nos muestran un TAC que vamos a analizar a continuación. ¿Qué tiene el paciente? Esto es una disección aórtica, ya lo mencionamos de pasada en algún simulacro reciente. Aquí tenemos el corazón, aquí tenemos la aorta. ¿Qué es lo que pasa en una disección? El endotelio se va a rasgar, aquí por ejemplo, y se va a crear pues una doble luz por la que va a entrar sangre. Y eso pues va a afectar ¿a qué? Pues va a afectar al trayecto de otros vasos. Troncos supraórticos, subclavias, tal, todo eso, pues puede ser que si se diseca el endotelio por esta zona, me quede sin sangre, pues por ejemplo el brazo derecho, y eso que va a producir asimetría de pulsos, como ya mencionábamos en algún otro simulacro. Esto es lo que puede suceder. Y aparte va a doler mucho, acordaos, va a doler mucho, un dolor desgarrador, un dolor que se va hacia la espalda, a seguir el trayecto de la aorta. Una vez que alcanza la espalda, después podría incluso seguir bajando a medida que la disección progresa, etc. Bien, ¿qué hay que saber más sobre la disección aórtica? Cuadro clínico no lo puedo fallar, lo tengo que reconocer. Dolor intenso, desgarrador, que sigue el trayecto que hemos descrito, asimetría de pulsos muy importante y otra cosa también. Y esto, ojo, que en el MIR ha caído. Saber clasificarla. Existen dos clasificaciones para la disección aórtica y después profundizaremos un poquito más en este diagnóstico, pero lo de las clasificaciones te lo tienes que saber. Es fácil. Aquí tienes la aorta. Una de las clasificaciones es la de Stanford. Pues bien, la de Stanford divide las disecciones de aorta en tipo A y tipo B. Muy fácil. A de ascendente, ya está. Y B baja o descendente, si lo quieres hacer así. Ascendente, descendente, alta, baja, así de simple. Y es muy importante saber esto porque el tratamiento va a cambiar según cuál sea de las dos. Luego hay otra clasificación que es la de Debicki, que es un poquito más complicada, pero nada especial. La de Stanford se basa en letras, alta, baja, A y B. La de Debicki se basa en números, 1, 2 y 3. Es muy sencillo. Disección aórtica de Debicki 1. El 1 sigue más o menos el trayecto de la aorta, así que 1 quiere decir que afecta a toda la aorta, afecta tanto la parte ascendente como la parte descendente. Así de sencillo, eso es Debicki 1. Debicki 2, 2 y 3 van a ocupar la misma posición que estas letras aquí. Debicki 2, Debicki 3. 2 es equivalente a tipo A, es decir, afecta solamente a la parte ascendente. 3 es equivalente al tipo B, afecta solamente a la parte descendente. Ya está. En su momento, en el MIR preguntaban solamente la clasificación de Stanford, A y B. Con el paso del tiempo, como vieron que esto ya se lo sabía la gente y era muy sencillo, alto, bajo, empezaron a liarlo con el Debicki, que eso ya pues a lo mejor pues no se lo sabía tanta gente. Pero es 1, 2, 3, no tiene más dificultad. En el fondo también es sencillo. Bien, pues vamos a ver aquí. Nos dicen que se le hace un TAC y resulta que, bueno, pues ese TAC hemos dicho que es importante, estamos haciendo mucho énfasis en este vídeo en las imágenes. Aquí lo tenéis. ¿Qué se ve aquí que llama la atención? Marcado en amarillo en este momento, fijaros en esa porción del vaso, en la parte que estamos marcando, ahí se ve que tiene ¿qué? Un flap, un trozo de endotelio que está por ahí por el centro, está describiendo una doble luz, eso es lo que se ve aquí muy bien. ¿Y en qué parte de la aorta está? Fijaros que está en la parte más posterior, eso ya es aorta descendente. Lo que se ve más delante es esto, donde nos encontramos ese desgarro endotelial, es aquí. Estamos en tórax todavía, fijaros que en la fotografía se ven las escápulas, se ve pulmón, de acuerdo, estamos en tórax, pero ya es aorta descendente, ya es la porción que está más hacia posterior, más en la espalda. Bueno, pues esto sería un Stanford B o un Debicki 3. Parece que no está afectando la parte ascendente, sino solo la descendente. Bien, pues vamos a ver entonces lo que nos piden.
Usted responderá que debe, es decir, se trata de buscar la opción correcta, ¿eh? Hay 3 falsas, hay una correcta, vamos a ver una a una. Dice la primera respuesta que vamos a administrar anticoagulación tan pronto como sea posible. Vamos a ver. ¿Tú crees que anticoagular le va a venir muy bien a una aorta cuyo endotelio se está disecando? Pinto la de la pregunta, tipo B, descendente. ¿Tú crees que un anticoagulante va a facilitar que esto pegue? Más bien al contrario, un anticoagulante va a dificultar que cure esa disección, va a ser más complicado. Y si pongo un fibrinolítico, ya no te quiero decir nada, ¿eh? Esto está contraindicado. Ni anticoagulantes ni fibrinolíticos, porque van a dificultar que ese endotelio vuelva a pegar, que esto cicatrice y vuelva a estar en su sitio. No se hace eso. Después, más cosas. La 2. Iniciar perfusión de labetalol para el control tensional. ¿Estamos de acuerdo con eso? Una cosa muy importante. Aquí, ¿qué me viene bien en pacientes de este tipo? ¿Tener la frecuencia cardíaca elevada o tener la frecuencia cardíaca más bien bajita? ¿Qué es lo que hace que esto progrese? Aquí tengo un endotelio suelto, aquí tengo un corazón, que es mi bomba, y el corazón de vez en cuando expulsa sangre con una cierta presión. Cada vez que el corazón manda un impulso de sangre, cada vez que tengo una sístole, esta sangre puede favorecer que progrese esta disección. Cuantas menos veces se contraiga ese corazón, mejor me va a venir. Me interesa estar en bradicardia, me interesa tener una frecuencia cardíaca más bien controlada, más bien escasa, para evitar eso, para evitar esos chorros de sangre que van a hacer que vaya progresando la disección en sentido descendente. Así que por eso vamos a bajar la presión arterial, ¿de acuerdo? Y vamos a bajar la frecuencia cardíaca. Y el labetalol me viene especialmente bien. ¿Por qué? Por los 2 motivos. ¿Qué es el labetalol? El labetalol es un beta bloqueante. Ese efecto beta bloqueante, bloquear los receptores beta 1, son los que tiene el corazón, va a bajar la fuerza de contracción y va a bajar la frecuencia cardíaca. Si la bomba se contrae con menor fuerza, menos veces, la disección va a tender a ir mejor, va a tender a progresar menos. Por eso me interesa poner un beta bloqueante en la disección aórtica. ¿Por qué me viene especialmente bien el labetalol? También me podría plantear poner cualquier otro, pero ¿por qué el labetalol? Porque el labetalol es un beta bloqueante que además es alfa bloqueante, bloquea las 2 cosas, tanto alfa como beta. Entonces, eso aumenta su efecto hipotensor. Beta bloqueante me quita fuerza de contracción, me quita frecuencia cardíaca. Alfa bloqueante va a bajar más la presión arterial todavía y por ese motivo pues es positivo usar el labetalol en este contexto. Es el beta bloqueante que vamos a preferir aquí, no otros que existen, que si cardioselectivos, que si tal. No, aquí labetalol por eso, por su efecto alfa que me va a ayudar a bajar aún más la presión arterial. Después, más cosas. El labetalol me viene bien. Opción 3. Avisar al cirujano cardíaco vascular para intervención urgente. Esto no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Vamos a ver. La clasificación tenía cierta importancia, no solamente por sabértelo A, B, 1, 2, 3, etcétera, no. Tiene cierta importancia porque, según cuál sea, el tratamiento va a ser o médico o quirúrgico. Disección tipo A. Aorta ascendente. Tratamiento, cirugía urgente. ¿Por qué? Pues sencillo. Tú piensas que la disección estuviese por aquí. Aquí tengo un endotelio que se ha desgarrado, hay sangre que se está metiendo por la verdadera luz, otra se está metiendo por la falsa luz. Si esto afecta a un vaso, ¿qué vaso puede ser? Fíjate los vasos que salen de la parte ascendente de la aorta. Esto podría afectar una coronaria, si es suficientemente proximal, o podría afectar troncos supraórticos. Si la disección se mete por aquí por carótida, pues me da un ictus. Fijaros que las consecuencias pueden ser muy agresivas a muy corto plazo. Es por eso, para evitar que se meta por esos vasos que son muy críticos, muy importantes, pues voy a operar de urgencia. Cuando sea una disección tipo B, parte más baja, parte más descendente, no te digo que de aquí no salgan arterias importantes, por supuesto que las hay, pero no es algo tan crítico, tan a corto plazo como sucedería aquí. Entonces, por eso el tratamiento de la disección tipo B, si no es complicada, ahora veremos cómo se puede complicar, si no es complicada, si no afecta a ninguna rama importante, por ejemplo, pues que no afecte la mesentérica superior,
La mesentérica superior, sabéis que sale de aquí, formando un ángulo de 45 grados, tal, que va a intestino delgado, etcétera. Entonces, si se metiese por aquí la disección y el paciente tiene un dolor abdominal incontenible y patalea por ese dolor, evidentemente hay que operar. ¿Por qué? Porque eso si no se va a necrosar el intestino. Pero mientras no ocurra así, no tienes que preocuparte tanto. Y por eso el manejo en general, tipo B, es médico, salvo cuando se complica, porque comprometa pues un vaso de estos, o a lo mejor que te esté comprometiendo un riñón entero, ha disecado una arteria renal. Bueno, pues algo así sí, pero en general, salvo que te digan ese dato, un dato de complicación, de compromiso de algún vaso muy importante, no se hace nada quirúrgico, tratamiento médico. Cuidados intensivos, y voy a poner la betalol, y voy a poner algún hipotensor más, ahora vemos cuál sí y cuál no, porque también te puede intentar engañar. Acordaos, no se anticoagula, no se fibrinoliza en este contexto. Así que por eso la opción número 3 pues está mal. Aquí no voy a llamar al cirujano porque es un tipo B. 4. Avisar al cirujano torácico para poner un tubo de tórax. Tampoco, no voy a hacer nada instrumental de momento. Esto es un tipo B, manejo conservador, manejo médico. Una cosa importante. Me interesa, hemos dicho, bajar la presión arterial. Para eso puedo poner la betalol, como comentábamos, pero puedo poner más cosas. Podría poner aquí, por ejemplo, nitroprusiato. ¿Pensáis que sería una buena forma de bajar la presión arterial? Lo podría hacer. Poner aquí un nitrato, pues bueno, pues sí, me puede venir bien. Pero hay dos cosas que no puedo poner para bajar la presión arterial aquí. No pongáis ni hidralacina ni diazóxido. ¿Por qué no se pueden usar ni la hidralacina ni el diazóxido? Porque son vasodilatadores arteriales directos. Si utilizo un vasodilatador arterial directo, ¿qué pasa? O sea, al vasodilatar la arteria de forma directa, eso puede aumentar ese desgarro, puede hacer que la disección vaya peor todavía, al tocar directamente el vaso. Así que se pueden usar hipotensores, pero que tengan otro mecanismo. El nitroprusiato, nitratos, todo eso va a afectar más a nivel de territorio venoso. Puedo bajar también así esa presión arterial, pero mucho cuidado con el tema arterial. Ni hidralacina ni diazóxido, para no hacer que progrese más la disección. Así que bueno, con eso la pregunta número 12 pues quedaría comentada. La 2 es lo que sí que habría que hacer y sobre todo la imagen. Cuando te pongan a alguien que tenga un dolor torácico de esta índole, sobre todo si además te dicen que si tiene pulsos asimétricos o cosas de esas, mirad muy bien los vasos, a ver si tiene ese desgarro en la íntima, si ves esa doble luz y con eso pues tienes el diagnóstico. Borramos la pizarra y pasamos a la siguiente. Nos vamos a continuación a la siguiente pregunta, que es la número 13, una pregunta exigente desde el punto de vista de la imagen. De hecho, nos dan muy poquitos datos que nos permitan descartar opciones. Aquí dependemos fundamentalmente de la fotografía, y la vamos a ver en primer lugar. Aquí la tenéis, es una foto que entraña una doble dificultad. Lo primero, reconocerla, saber qué tipo de célula estamos viendo aquí, y eso no es fácil, ahora eso lo vamos a analizar con detalle. Y la segunda dificultad que tiene es que es una fotografía bastante mala. No es que no tengamos fotografías mejores, después veremos otras que son bastante más nítidas, bastante más claras, sino que el ministerio a veces pues también hace lo mismo, te ponen imágenes que no son de muy buena calidad. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues jugar con lo que tenemos, intentar acertar la pregunta. Se puede, a pesar de que la foto es tan mala, tan borrosa, que si lo amplias un poquito se ve hasta pixelado. Es muy mala foto. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Fijaros lo que nos cuentan de nuestro paciente. Tiene 75 años, lo que se han encontrado es un bulto en partes blandas, dicen en región torácica, que es indoloro. Ha ido creciendo de forma progresiva y nos dicen que, bueno, que tenemos esa punción biópsica que han hecho y se ven esas células que vamos a comentar a continuación. Opciones que podemos descartar prácticamente sin ver la foto. La número 2 sería muy poco probable. Dice, metástasis de adenocarcinoma. No es que sea imposible, pero sería muy raro. Si esto fuese una metástasis de un adenocarcinoma que está en otro punto, que está a otro nivel, lo normal sería que el paciente ya en fase metastásica tuviese alguna sintomatología más, que nos hubiesen contado anorexia, astenia o pérdida de peso, es decir, un síndrome constitucional, o a lo mejor incluso alguna sintomatología que evocase dónde está el tumor. Si es un adenocarcinoma, por ejemplo, en colon,
que tuviese estreñimiento o que hubiese tenido sangre oculta en heces, en fin, algo que pudiera orientarte dónde está ese adenocarcinoma primario. No es el caso, no nos cuentan nada, el paciente se encuentra bien, la analítica es bastante normal, en fin, no nos encontramos nada que llame la atención, no parece que vaya a ser la 2, por tanto. La 3, menos todavía. Un melanoma, lo más probable, con gran diferencia, es que se origine directamente en piel. Es muy raro que un melanoma debute como un bulto en partes blandas, sin que en piel se vea nada, entonces por eso sería difícil que fuese la 3. Aquí la opción que nos puede hacer dudar sería la número 1, un sarcoma de partes blandas, o también la número 4, sería factible, un plasmocitoma, y de hecho la respuesta correcta es la 4, porque el tipo de célula que se ve en esa fotografía son células plasmáticas, y ese es el motivo de esta pregunta, aprender a reconocerlas, ya que en hematología se están poniendo cada vez más exigentes en el MIR. Vamos a ver cómo se ve una célula plasmática. Primero hacemos un pequeño esquema, mucho más fácil así, porque después cuando veamos la foto real sabemos qué es lo que hay que ver. Esto es lo curioso de las fotografías en medicina, solo se ve lo que se sabe. Lo que no se sabe te parece exactamente igual, como cuando empiezas a leer electros, al principio no tienes ni idea, todos te parecen iguales, según vas aprendiendo pequeñas finuras, cada vez te va resultando diferente, pero no es una cosa inmediata, no es un paso fácil. Bueno, pues aquí pasa igual. Vamos a ver cómo es una célula plasmática, esquemáticamente. Más o menos pues va a tener esta morfología, va a ser más o menos ovalada, va a tener un núcleo considerable. Un núcleo que además suele ser excéntrico, no ocupa el centro del huevo frito, va a ocupar la periferia, es excéntrico con respecto a la célula, y atención, la morfología de este núcleo puede ser bastante orientativa. Fijaros que la célula plasmática tiene tendencia a nivel del núcleo a orientar la cromatina de esta manera. Se condensa un poquito más en la periferia del núcleo, un poquito menos hacia el centro, y fijaros que esto que estoy haciendo, estos puentes de cromatina que se van diluyendo hacia el centro, pero que son más o menos radiales, esto hace que estos núcleos de la célula plasmática se llamen núcleos en rueda de carro, imagen en rueda de carro. ¿Por qué? Por esa condensación periférica de la cromatina y esos radios que se extienden hacia el centro, a alguien le recordó una rueda de un carro y con eso se quedó. Así que bueno, pues ahí lo tenéis, núcleo en rueda de carro. Más peculiaridades de esta célula plasmática, el resto de la célula, el citoplasma, nos vamos a encontrar que es bastante basófilo, es normal que sea muy basófilo. ¿Por qué? Porque es una célula que se dedica a qué es lo que hace la célula plasmática. Sintetiza constantemente proteínas, en su caso anticuerpos con más exactitud, pero que básicamente pues son proteínas. ¿Qué pasa entonces? Las células que tienen mucha capacidad de producir proteínas van a ser ricas en ribosomas, van a tener una maquinaria enzimática pues dirigida a eso, y ¿qué va a suceder? Pues que el citoplasma va a tener más, va a ser más basófilo, va a ser tendente a violeta, azul violeta, excepto un fragmento que está aquí. Hay un halo que está cerca del núcleo, no lo rodea por completo, ocupa solamente un polo del núcleo. Esto lo vamos a ver mucho más claro, y el resto de la célula, pues como digo, es más bien basófila. Este halo que se ve aquí corresponde al aparato de Golgi, que lo tiene muy desarrollado esta célula. Entonces, esto es aparato de Golgi, esto es el núcleo, el resto va a ser un citoplasma muy dedicado a eso, a sintetizar proteínas, en este caso anticuerpos, y esta es la foto en definitiva que tenemos que tener en mente para reconocer una célula plasmática. Es una cosa que hace 5 años nunca hubiera contado una pregunta como esta, pero ¿qué es lo que sucede? Que cada vez el ministerio está siendo más exigente con las fotos, y en hemato en particular hay que estar preparados para todo, porque han puesto hasta cortes histológicos de linfoma, como sabéis. Así que venga, vamos a ver fotografías. Aquí tenéis una. Aquí se ve mucho mejor que en la que hemos elegido para la pregunta del simulacro. Y aquí vemos célula plasmática, claramente, fijaros ese núcleo, como decíamos, que es excéntrico, que tiene una cromatina con esa distribución tan caprichosa en rueda de carro. Fijaros ese halo que está alrededor de ese núcleo, ese aparato de Golgi. Más o menos la morfología de la célula pues viene a ser ovoide, como la que he mostrado en el esquema, en fin. Son todas iguales. Aquí tenéis otra para que podáis confirmarlo. Comparadla si queréis con la que hemos visto antes de este simulacro, y básicamente pues no tiene más. Saberlo visto, saberte 4 peculiaridades morfológicas, y lo vas a acertar siempre que la veas. No tiene mayor dificultad. Es la primera vez cuando te cuesta mayor problema. Bueno,
Dejamos entonces esta pregunta, solamente ser conscientes de eso, de la imagen que nos podrían mostrar. Así que nada, respuesta correcta la 4, plasmocitoma, eso sería el diagnóstico de este paciente, el diagnóstico más probable. Y dejamos la pregunta y nos vamos a la 27. Hay veces que las preguntas con imagen se pueden sacar sin ver la imagen. De hecho, esto ocurre la mayor parte de las veces. Hay 3 tipos de preguntas de imagen a este respecto. Preguntas de imagen que dependes totalmente de ella, que sin la fotografía no se puede saber lo que tiene el paciente, como la que acabamos de ver de la célula plasmática. Otras veces, la fotografía que acompaña a la pregunta es un dato más, es incluso un adorno. Hay veces que se puede sacar solamente por lo que dice el enunciado. Pero bueno, viene bien tenerla, es una cosa que nos va a ayudar en caso de que sepamos reconocerlo, pues es más fácil tener bien la pregunta, aunque no es imprescindible. Y luego hay un tercer tipo que es como lo que vamos a ver ahora. Hay preguntas con fotografía, donde la fotografía es absolutamente prescindible, porque por técnica de examen se puede sacar directamente la pregunta. Y es lo que ocurre aquí, en la número 27. Fijaros la 27, vamos a leer qué es lo que le pasa al paciente. Nos cuentan que tiene algún factor de riesgo cardiovascular, por ejemplo, el fumador. Nos dicen que tiene un dolor torácico que lleva ya hora y media, 90 minutos. Nos dicen que está pálido, que está sudoroso, una presión arterial bastante justa, 70-40. Nos dicen que la auscultación es normal, eso sí. Y nos dicen que cuál es menos probable a la luz del electro que nos muestran en esta pregunta. No vamos a ver el electro, no hace falta. Después, si queréis, lo comentamos, pero esta pregunta se puede sacar directamente. ¿Qué es lo que parece que tiene? Tiene pinta, por el cuadro clínico que nos describen, de ser un síndrome coronario agudo. Esto es lo que parece que tiene el paciente. Pero fijaros las opciones. Y es muy importante esto. La respuesta correcta, por difícil que sea la pregunta, por complicada que sea la foto, si la pregunta tiene foto, la respuesta correcta la vas a ver escrita. Y esta es la gran ventaja que tiene un examen tipo test. No es que sea sencillo por eso, ni mucho menos. Hay veces que nos van a enredar precisamente porque 2 opciones se parecen mucho o porque 3 opciones se parecen mucho, en fin. Pero tienes que tenerlo muy claro. La respuesta correcta la vas a leer. Otra cosa si eres capaz de reconocerla o no como correcta. Y aquí fijaros, las respuestas son: la 1, un infarto inferior con infarto de ventrículo derecho asociado. 2, inferolateral, infarto inferolateral. La 3, anteroseptal. La 4, disección aórtica con afectación del ostium de la coronaria derecha. Vamos a ver. Aquí hay 3 respuestas que tienen un factor común. Esto es un modelo de pregunta tipo oveja negra. Un rebaño de ovejas blancas tienen algo en común, ese color que es el blanco, y hay otra que es totalmente diferente, que es negra, y es la que habría que marcar, por tanto, porque es la que destaca en el rebaño. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el color de la oveja blanca? Las que no son. Hay 3 que comparten una característica. La 1 y la 2 y la 4 podrían producir alteraciones ¿en qué sección del electro? Esa elevación del ST que cabría esperar aquí, ¿dónde sería? La 1 dice infarto inferior, la 2 dice inferolateral, la 4 habla de coronaria derecha. La coronaria derecha, cuando se obstruye, lo que va a producir es una elevación del ST en 2, 3 AVF en las derivaciones más inferiores, porque la coronaria derecha es, en un corazón típico, la que va a irrigar el suelo del corazón. Luego entonces la 1, la 2 y la 4 podrían tener un electro solapable. ¿Qué es lo que pasa con la número 3? Dice un infarto anteroseptal. Un anteroseptal produciría una elevación del ST en derivaciones muy distintas a las que hemos dicho. No elevaría el ST en 2, 3 AVF. Anteroseptal, ¿dónde nos iríamos a ver esa elevación? V3, V4, V5, V6, AVL, 1, pero ni mucho menos 2, 3 AVF. Entonces, por ese motivo aquí, la 3 es diferente totalmente al resto de las opciones. Entonces, ya teniendo eso en la cabeza, ya sí que nos podemos ir al electro y confirmar la sospecha. Pero aún así, aunque no vieras el electro, la que tendrías que marcar es la 3, porque por la posición del infarto tendría una elevación del ST en una posición totalmente diferente al resto. Así que por eso la 3 será la más probable. Nos vamos a confirmarlo en el electrocardiograma y efectivamente lo que vemos es eso, es que aquí lo que hay que es. Vemos alteraciones en 2, 3 AVF. Sería muy poco compatible con un anteroseptal. Derivaciones anteriores, V3, V4, derivaciones laterales, V5, V6, AVL, 1, no son las que se ven aquí afectadas en este electro. Aquí es 2, 3 AVF lo que claramente se afecta, por eso la respuesta correcta pues sería la 3. No hay que complicarse mucho la vida. Las fotografías hay veces que es esencial mirarlas y saber reconocerlas, otras veces son prescindibles como aquí y no tiene mayor dificultad. Bueno, dejamos la 27,
Y nos vamos a la 56. La 56 ya es una pregunta sin fotografía, pero ya lo dije al principio de este vídeo que íbamos a hacer mucho hincapié en las fotos en este simulacro. Y aquí hay cosas que merece la pena comentar. Es una enfermedad muy fotografiable, la de la 56. Nos dicen que cómo se tratarían las lesiones nodulares, infiltradas, pruriginosas, que aparecen frecuentemente en el escroto, después de un brote de lesiones pruriginosas, diseminadas, eritematosas, descamativas, escoriadas, etc. Y al final nos dicen, con lesiones lineales en las caras laterales de los dedos, atención, muy importante, esto último que dicen, lesiones lineales en las caras laterales de los dedos, que tienen en un extremo como una sobrelevación o como una vesícula, dicen ahí. ¿Esto qué es? Esas lesiones lineales en las caras laterales de los dedos, en el contexto de un cuadro que pica mucho, ¿qué sugiere automáticamente? Porque esta imagen es patognomónica. Si tú ves esto, ¿qué tiene el paciente? Seguro. Lo puedes garantizar. ¿Qué tiene? Escabiosis o sarna. Eso es lo que te están sugiriendo aquí. La dificultad de esta pregunta no es solamente que te des cuenta de que tiene una escabiosis o sarna, ni mucho menos. Eso es lo fácil. Lo complicado de esta pregunta es que te están diciendo que le pongas tratamiento, pero atención, no te están preguntando ¿cuál es el tratamiento de la sarna? No, la pregunta no es esa, porque si la pregunta fuese ¿cuál es el tratamiento de la sarna?, la respuesta correcta sería, por ejemplo, permetrina, al 5%, es la más utilizada. La sarna se puede tratar, como dice la 1, con ivermectina oral, pero no es lo habitual, ni mucho menos. Eso se reserva para casos muy graves o rebeldes al tratamiento convencional, y es un fármaco que tiene otras indicaciones más aceptadas que la sarna, digamos. ¿Para qué más se emplea la ivermectina? Número 1. En infecciosas. Es un antiparasitario. Se puede utilizar, por ejemplo, para el tratamiento de varias filariasis, se puede hacer con ivermectina. La sarna se puede tratar, pero lo habitual es recurrir a la permetrina, como dice la 3. Pero a lo que nos preguntan, no te están diciendo que les marques el tratamiento de la sarna, no, te están preguntando por el tratamiento, atención, de una lesión muy particular que ocurre o que puede ocurrir en la sarna. Dice, ¿cómo se tratan las lesiones nodulares, infiltradas y pruriginosas que aparecen en el escroto? Pueden aparecer en escroto o en labios mayores, lo mismo me da, pero en esa zona, o también en las ingles pueden aparecer, en las axilas pueden aparecer. Te están diciendo que cómo se tratan los nódulos de la escabiosis. Y atención, porque esto ya requiere un conocimiento bastante más profundo de lo habitual para acertar la pregunta. Esos nódulos que aparecen a veces en el contexto de la sarna, en la sarna nodular, ¿son debidos a qué? ¿A qué es debido el surco acarino? Al ácaro directamente. Eso es obra directa del Sarcoptes scabiei, que es el agente causal de la sarna. Esto lo produce el propio bicho. Pero esos nódulos que aparecen en escroto, en ingles, en axilas, no es el propio bicho el que los produce, es tu sistema inmune. ¿Qué es lo que ocurre? El fundamento para que aparezcan esos nódulos escabióticos es un mecanismo de hipersensibilidad retardada. Están en la piel presentes las proteínas del ácaro, incluso ese ácaro ya puede hasta haberse muerto porque lo has tratado correctamente con permetrina, el ácaro se ha muerto, pero van pasando los días y las semanas y a lo mejor el paciente pues persiste en esos nódulos. ¿Por qué? Porque los hace tu sistema inmune en respuesta a esas proteínas que reconoce como raras. Pues eso, ¿cómo se trata? El ácaro ya ha muerto. Esto ya no es el ácaro, es tu sistema inmune que produce esos nódulos que pueden picar, etcétera, tal. ¿Eso con qué se trataría? ¿Cómo inhibo mi sistema inmune? Al ácaro ya te he dicho cómo lo inhibo, con permetrina o con ivermectina si se pone tonto, pero tu sistema inmune, ¿cómo lo inhibes? Y estamos en dermatología. Tópicamente hay una cosa muy eficaz que puede inhibirlo y que se emplea para muchas cosas. Corticoides, corticoides. Esos nódulos de la escabiosis se tratan con corticoides por ese motivo, no son obra directa del ácaro, sino de tu sistema inmune, por eso la respuesta correcta pues sería la 2, no tiene más. Vamos a ver algunas fotografías. La sarna es una enfermedad muy fotografiable. De hecho, se ve con relativa frecuencia. En el MIR no se pregunta prácticamente nunca, pero no sería raro que innovasen y que te pusieran a prueba con ella. Así que vamos a ver alguna foto. Esto que estáis viendo en este momento es un surco acarino. Se ve muy ampliado. Fijaros que es una imagen con una morfología lineal. En uno de los extremos vemos como una cierta sobreelevación, donde se encuentra el ácaro cavando y cavando y cavando, excavando ese túnel, hace una especie de minería a nivel de la piel. ¿Qué más? ¿Qué veis aquí? Estos son los famosos nódulos de la sarna, nódulos post-escabióticos, ahí los tenéis,
muy característicos en escroto, axila, ingles, labios mayores, acordados regiones de pliegues, y el tratamiento es, como hemos dicho, corticoides para inhibir esa inflamación que produce el sistema inmune. Y una cuestión también interesante. La sarna, hay una variante suya que tenemos que saber reconocer. La sarna habitual, pues ya sabes cómo es, pica mucho, principalmente por la noche. Una cosa muy importante en la sarna es la distribución. Fijaros, esta es la distribución habitual de la sarna. Sitios que normalmente se afectan en la sarna, pues a nivel de los dedos lo podemos encontrar, a nivel de abdomen, a nivel de areola, pezones, puede afectar también, puede afectar, como decíamos, en las zonas de pliegues como axilas, ingles, etcétera, pero respeta la cabeza, eso es muy típico, ¿eh? Bueno, pues hay un tipo de sarna que es el que estáis viendo en este momento. Esto es diferente a la sarna habitual. Fijaros que la distribución de las lesiones es la que hemos dicho, las mismas zonas, pero aquí, en lugar de encontrarnos las lesiones típicas de una sarna normal y corriente, lo que nos encontramos son costras. Es muy costrosa, es muy escamosa. Esto, ¿cómo se llama este tipo de sarna? Una sarna con la distribución habitual, pero que tiene costras en las regiones que hemos citado. Sarna noruega se llama esto, sarna noruega. ¿Y qué tengo que saber de la sarna noruega? La sarna convencional, la sarna común ya hemos visto, la noruega se caracteriza por esto, porque hay costras, la lesión básica que te vas a encontrar, y una cosa muy importante, la sarna noruega se llama así porque en su momento pues, se describió en un grupo de pacientes noruegos que eran leprosos y que estaban muy inmunosuprimidos. Eso es lo característico de la sarna noruega. Es típica en personas que están inmunosuprimidas. Da igual si es por lepra, como era el caso en la descripción original, o si es porque son trasplantados renales en tratamiento con tacrolimus o con ciclosporinas, pacientes VIH ya muy avanzados, etc. Acordaos, se asocia a la inmunosupresión, esa sarna noruega. Y un par de detalles que tienes que recordar. La sarna noruega picará mucho o picará poco. La sarna normal y corriente pica mucho, pero la sarna noruega prácticamente no pica. ¿Por qué? Si lo razonas es más sencillo recordarlo a largo plazo. Para que yo tenga prurito tiene que haber una serie de mediadores inflamatorios. Tiene que haber unas sustancias que se liberen en la zona cutánea y que eso de alguna manera estimule mis terminaciones nerviosas. Bueno, pues todos esos mediadores inflamatorios van a estar bastante más escasos si yo soy inmunosuprimido. Por ese motivo es un tipo de sarna que pica muy poco o prácticamente no pica. El paciente a lo mejor ni se queja de prurito. Pica poco, no pica por la falta de esos mediadores, pero sin embargo es muy contagiosa, es sumamente contagiosa. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a tener un nivel de parásitos, una infestación parasitaria en la superficie de la piel mucho mayor. ¿Por qué? Pues precisamente por ese motivo, porque son inmunosuprimidos. Esa inmunosupresión hace que les pique menos, pero también hace que sean muchísimo más contagiosos porque el nivel de infestación va a ser mayor por el parásito. Así que bueno, ya sabemos reconocerlo, por si acaso, dejamos la pregunta 56, respuesta correcta, corticoides, como decimos. Y a continuación nos vamos a una pregunta de infecciosas, que es la 60, que está aquí cerca, pero que ya no es tan exigente. Aquí ya nos vamos a meter en fotografías. Vamos a borrar el surco, que aquí me hará falta la pizarra. Hay preguntas, hay temas en el MIR que se preguntan de vez en cuando, pero no tienes que saber grandes profundidades sobre ellos. Pues este es un claro ejemplo, pregunta número 60. ¿Qué hay que saber sobre la nocardiosis? ¿Qué es lo que tiene el paciente de la pregunta? Vamos a ver. Un tema como cardiopatía isquémica o como cáncer de mama no puedo hacer lo que voy a hacer a continuación. Pero en un tema de importancia secundaria, donde lo que preguntan suele ser siempre lo mismo y suelen ser datos muy típicos, muchas veces, con una pregunta en un simulacro, sobre todo si la fallas, aprendes de ella 4 características y no necesitas más. Si esto lo haces con todos los temas de importancia secundaria, el manual se quedaría en menos de la mitad. Así que bueno, vamos a aprovechar, pues os digo que es muy rentable fallar preguntas en los simulacros y después analizarlas. Que no es rentable fallarlas y después no analizarlas. Mucho cuidado con esto. Hay gente que hace los simulacros, pero después el tiempo no se lo dedica adecuadamente, no presta suficiente atención a los fallos y no dedica tiempo a analizar el porqué de esos fallos, por qué los ha cometido. ¿Qué sucede entonces? Si yo cometo un fallo, pero después no lo analizo y no me doy cuenta del motivo de mi error, la siguiente vez que me ponen esa pregunta, el fallo es más probable. ¿Por qué? Porque me suena que puse tal respuesta y como después no
dediqué tiempo para ver por qué estaba equivocado, la siguiente vez me vuelve a sonar y cada vez que hago esa pregunta me suena con más intensidad. ¿Por qué? Porque no estoy prestando atención al error. Se aprende mucho más de un error al hacer una pregunta, ya sea del desglose o de los simulacros, la pregunta que sea, que estudiando directamente sobre el libro. Muchas veces hay temas que a lo mejor tú te crees que te lo sabes porque los tienes recién estudiados y hasta que no te lo ponen en un simulacro no eres consciente de tu deficiencia, no eres consciente de que en ese tema hay algo que flojeas, hasta que lo ves que te has equivocado en una pregunta. Pues, ¿qué hay que hacer con preguntas de importancia secundaria? Sobre todo si fallas en el simulacro. Marca esa pregunta, aprende las 4 cosas que necesitas y ya está. Y seguramente en el manual, cuando llegue el momento de estudiarte la asignatura en serio, pues puede ser que ya no te haga falta. 4 anotaciones al margen, 2 palabras mágicas subrayadas en amarillo y listo, ¿eh? Y el MIR se simplifica mucho de esta forma. ¿Qué hay que saber de la nocardia? Vamos a ver. Nocardia. En primer lugar, imagen mental. Solo esto. No precisas más. Ya soy consciente de que lo puse en otro vídeo hace ya tiempo, pero repetimos por su importancia. Abscesos. Abscesos. ¿Dónde aparecen? Abscesos pulmonares y cerebrales. Pongo la fisura que me falta ahí, para que sea más realista. Abscesos en cerebro y abscesos en pulmón, que además pueden aparecer en otras zonas, por supuesto, también pueden afectar, por ejemplo, a piel, también puede dar dermolinfangitis, también puede dar otras muchas cosas, no importa aquí. Nocardia en el MIR, abscesos en pulmón más cerebro, te lo van a contar a la vez, pulmón más cerebro, y no te compliques más la vida. Tipo de paciente que te van a decir, si es un caso clínico, va a ser un inmunosuprimido celular, ¿eh? Van a contar un trasplantado, un paciente VIH, lo que sea. Aquí fijaros, nos dicen que tiene un aloinjerto renal de cadáver y que está con azatioprina y prednisona. Pues eso produce efectivamente una inmunosupresión celular. Ese motivo que te pongan ese antecedente. Nos dicen que tiene un nódulo en la placa de tórax, en una cavitación central. Aquí no te cuentan a nivel de sistema nervioso, no siempre lo van a hacer, pero sí que te dan un dato que es muy significativo. ¿Qué tengo que saber de la nocardia en cuanto a su morfología? Lo que dicen al final, si alguien no se lo sabía, que aproveche esta pregunta para aprendérselo. Te dicen que hay filamentos largos, sinuosos, ramificados, arrosariados, gram positivos, es decir, es como una cabeza de medusa, es lo que vas a ver en una colonia de nocardia. Y efectivamente pues tiene esa morfología. Es gram positiva, eso quizá no sea tan importante, pero la morfología sí. Es como muy ramificado, eso es lo que te vas a encontrar. Fijaros, aquí se ve como lo vería un microbiólogo. Esta es la pinta que tiene una colonia de nocardia. Bueno, y otra cosa que también te puede preguntar. Nocardia es débilmente ácido alcohol resistente. Mycobacterium tuberculosis es francamente ácido alcohol resistente, pero nocardia lo es débilmente, eso ha caído en alguna ocasión. Más o menos Mycobacterium tuberculosis y nocardia van a afectar al mismo espectro de pacientes. Acordaos que un factor de riesgo muy importante para Mycobacterium tuberculosis es la inmunosupresión celular. Por eso te podrían plantear diagnóstico diferencial entre una y otra. Las dos afectan a pulmón, cuidado con eso. Pero no puedo fallar si me acuerdo esa dualidad que hemos dicho, abscesos en pulmón y en cerebro a la vez, si lo quieren poner realmente típico. Así que nada, aquí la respuesta correcta. Nos dicen que cuál sería el tratamiento de la nocardiosis. La nocardiosis se trata con sulfamidas, habitualmente te van a poner cotrimoxazol como respuesta correcta, pero si aparece cualquier otra sulfamida, sulfisoxazol o algo que empiece por sulfa, pues ya sabes que es la respuesta correcta y no te compliques más. Así que bueno, por eso la respuesta correcta es la 2. No es una pregunta muy exigente, pero hay 4 o 5 cosas que sí tienes que saber y de vez en cuando se pregunta. Así que bueno, borramos la pizarra. Y nos vamos a la pregunta número 87. La pregunta 87 es una intoxicación, ahora veremos por qué fármaco, y esto es una cosa que durante los últimos años están preguntando cada vez más en el MIR. Hay cada vez más preguntas sobre intoxicaciones de diferente tipo, así que por eso la vamos a analizar en previsión de una posible sorpresa. Pues bien, en 87 nos cuentan que es un paciente psiquiátrico, no nos dicen qué es lo que tiene. Toma un fármaco, que tampoco recuerda exactamente cuál es, todo esto es para dar un poco más de misterio, un poco más de dificultad a la pregunta, y fijaos a continuación en qué consiste el cuadro clínico. Nos cuentan molestias gastrointestinales,
nos cuentan que está sudoroso, que está tembloroso, que tiene una temperatura de 40 grados y, sobre todo, muy importante este detalle, que tiene hiperreflexia. ¿Qué tiene el paciente? ¿Esto qué es? Esto es un síndrome serotoninérgico. Es posible que a lo mejor no lo hayáis reconocido todos vosotros porque no es algo que se pregunte mucho en el MIR. Pero si lo preguntasen, y hace unos cuantos años sí que caía con mayor frecuencia, hay veces que las preguntas resucitan, vuelven con el paso del tiempo, ¿en qué me tengo que fijar? Receptores de serotonina hay por todas partes. Hay receptores de serotonina en el sistema nervioso central, por supuesto, pero también lo hay a nivel de tracto digestivo y los hay hasta en las plaquetas. Así que por eso, cuidado. ¿Qué tengo que recordar? Tracto digestivo, muy frecuente. A nivel digestivo, el síndrome serotoninérgico va a producir una clínica bastante franca. Va a haber náuseas, va a haber vómitos, va a haber anorexia, va a haber diarrea, pero no es lo más importante. Aunque es muy frecuente, no es lo más significativo. ¿En qué me tengo que fijar? Si hay una sola palabra, algo que yo tenga que saber para economizar este tema, para saber una palabra mágica que automáticamente me lleve de la mano, ¿qué te van a contar? Un paciente psiquiátrico que toma algo que no recuerda, como en este caso, porque si no sería evidente lo que tiene, y la palabra mágica es hiperreflexia. Acuérdate, hiperreflexia. El síndrome serotoninérgico puede dar muchas más cosas. Puede dar hiperautonomía, por eso tiene hipertermia, por eso tiene taquicardia, por eso tiene sudoración. Puede producir cosas neurológicas de diferente índole, temblor, alteraciones del nivel de conciencia, muchas cosas. Pero acuérdate, hiperreflexia. Si tienes que saberte una sola. ¿Por qué? Porque siempre que el Ministerio ha preguntado de este trastorno, lo ha hecho poniendo esa palabra y dándole mucho énfasis. Hay más cosas que puedan ocurrir, pero esta es la que tienes que recordar, sí o sí. Ahora mismo en el desglose no vas a encontrar preguntas de síndrome serotoninérgico, pero hace más de 10 años caía y mucho. A veces el Ministerio, como antes te decía, resucita preguntas que ya ha puesto para que parezcan originales. No todo lo que hacen todos los años son preguntas nuevas, ¿eh? Muchas veces son preguntas antiguas maquilladas para que puedan pasar por nuevas. Porque es muy difícil innovar, es muy difícil preguntar algo que nunca hayan preguntado, cuando el MIR tiene ya 43 años. ¿Eh? Por eso a veces lo hacen así. Pues bien, la pregunta es, ¿cuál es falsa sobre el grupo de fármacos que seguramente estará tomando este paciente? ¿Qué fármaco, qué grupo de fármacos se te ocurre que puede producir un síndrome serotoninérgico? Pues aquel fármaco que actúe sobre la serotonina. Habrá más fármacos que puedan producir síndrome serotoninérgico. Hay muchos más, de hecho. Pero el que primero tiene que venirte a la cabeza, ¿cuál es? Los ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Esto es una neurona, esto es otra. Una de ellas va a lanzar serotonina, la otra la recibe, ejerce su efecto, y aquí ejerce mayor efecto del habitual. ¿Por qué? Que lanza serotonina, después no recapta ese neurotransmisor. Por eso está más disponible en la neurona sináptica y por eso pues, tiene mayor efecto del habitual. Se emplea para tratar la depresión, pero tiene también otras indicaciones, o puede tener otras indicaciones, los ISRS. Cuando esto es excesivo, acuérdate, hiperreflexia es la palabra mágica. ¿Qué más cosas? Lo que dicen aquí. Incremento de la actividad del sistema nervioso autónomo. Taquicardia, sudoración, hipertermia, todo eso, pero si tengo que elegir una sola palabra, insisto, hiperreflexia es muy característico de este cuadro. Pues bien, nos dicen que cuál sería la falsa sobre estos fármacos. Vamos a ver opción por opción. Las verdaderas son 2, 3 y 4 y la falsa, que es la que vamos a ver al final del todo, es la 1. Pues dice la 2, que es verdadera. Los efectos secundarios más frecuentes son gastrointestinales. Lo que hemos dicho sobre esto, ninguna duda. Fijaros que aquí me están preguntando en relación con este grupo farmacológico, ISRS. No con la intoxicación que tiene, sino sobre el grupo como tal, el grupo en general. Incluso sin estar intoxicado, las molestias gastrointestinales son muy comunes. Lo que dice la 2 pues es totalmente cierto. 3. Pueden producir disfunción sexual, tanto en el hombre como en la mujer, desde un descenso de la libido hasta anorgasmia. Y eso también es cierto. De hecho, la disfunción sexual es una de las quejas más habituales y más intensas por parte de los pacientes que toman ISRS. De hecho, fijaros, esa disfunción sexual hay una indicación en medicina que está basada en este aspecto. ¿Para qué sirven los ISRS? Es una indicación muy habitual, la que siempre te va a sonar, es la de la depresión. Pero ¿para qué más sirven, aparte del tema psiquiátrico? ¿Cómo se llaman los ISRS? Terminan en xetina.
El más famoso es la paroxetina, pero hay otros muchos más. Hay alguno que a lo mejor la nomenclatura se aparta ligeramente, como la sertralina. Ese no termina en xetina, pero también es muy conocido. Pero la mayoría terminan en eso, en xetina. Paroxetina es el número 1, el típico de este grupo. Y hay otro que se llama dapoxetina, que tienes que conocer. ¿Para qué sirve la dapoxetina? Y no sirve para la depresión, esa no es su indicación. Los ISRS es cierto que pueden producir disfunción sexual, pueden producir anorgasmia o una dificultad importante para alcanzar el orgasmo, es una de las molestias. ¿Y qué pasó con la dapoxetina? La dapoxetina inicialmente se sintetiza en un laboratorio pensando en emplearla ¿para qué? Como antidepresivo. ¿Pero qué pasó? En el ensayo clínico se vio que no tenía mucho futuro como antidepresivo. ¿Y qué pasa? Pues que no se contempló con esa indicación. Pero en ese mismo ensayo clínico sí que se vio una cosa. Y es que los pacientes que tomaban dapoxetina se quejaban muchos de ellos de lo mismo. Parece que durante este tratamiento pues no he sido capaz de alcanzar el orgasmo con facilidad o incluso nada en absoluto. Y entonces a alguien se le ocurrió, bueno, como antidepresivo ya hemos visto que no vale de mucho, pero a lo mejor resulta que esta mayor latencia hasta llegar al orgasmo pues nos puede venir bien para tratar otro trastorno. ¿Qué trastorno se te ocurre? Donde las cosas son demasiado rápidas, demasiado breves, que a lo mejor se podrían beneficiar de este efecto secundario. La eyaculación precoz. El tratamiento farmacológico de la eyaculación precoz es un ISRS, la dapoxetina. Como antidepresivo ya digo que no vale de mucho, pero para tratar la eyaculación precoz, debido a ese aumento de latencia hasta alcanzar el orgasmo, a esos pacientes sí les viene bien. Así que acordaos, disfunción sexual sí, y de hecho tiene hasta implicaciones terapéuticas en el caso de una molécula concreta que es la dapoxetina, se estudia en urología. Bien, esto que acabo de hacer, por cierto, nunca me cansaré de insistir en ello. Cuando estudies, intenta siempre relacionar con otros campos, con otros conocimientos que también tengas y de esa forma a largo plazo es mucho más fácil que recuerdes lo que estudias. Bien, la 3 entonces tiene razón. La 4 es muy importante. La 4 dice, no son cardiotóxicos y no tienen efectos antihistamínicos ni anticolinérgicos. ¿De acuerdo? Los ISRS no tienen ese problema. ¿Cuáles son los antidepresivos que sí les pasa eso, que sí tienen ese problema? ¿Cuáles son? Los tricíclicos. Los tricíclicos. Cuando preguntan en el MIR los ISRS, muchas veces intentan ver si eres capaz de distinguir en qué son iguales o en qué son diferentes de los tricíclicos. Son similares en cuanto a la eficacia antidepresiva. Es posible que los tricíclicos sean ligeramente más potentes, pero sirven para lo mismo, para la depresión. Pero ¿qué ventajas tienen los ISRS? Son más seguros. No son cardiotóxicos. Incluso si yo me intoxico por ellos, lo más probable es que no haya un desenlace fatal. Sin embargo, si me intoxico de tricíclicos, sí que es muy probable que tenga una arritmia y me muera por eso. ¿Qué les pasa a los tricíclicos? Son tremendamente cardiotóxicos. En sobredosis son letales por ese motivo, sobre todo si encima los conjugas con el alcohol y con alguna otra sustancia, pues pueden ser peor todavía. Eso no ocurre con los ISRS. Es por eso un médico que no sea psiquiatra, los psiquiatras están más familiarizados con los tricíclicos, los mandan con más alegría porque lo saben manejar mejor y saben a quién sí, a quién no, etc. Pero un médico no psiquiatra, si tiene que poner un antidepresivo, es mucho más seguro poner un ISRS, con eso no va a haber consecuencias peligrosas. Y el motivo es lo que dice la opción número 4. No son cardiotóxicos, que ese es el principal problema de los tricíclicos, y fijaros también, tienen menos efectos secundarios a otros niveles. No van a actuar salvo en la serotonina. Por eso llaman ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. ¿Qué pasa en cambio con los tricíclicos? Los tricíclicos se inhibe la recaptación de más neurotransmisores. Noradrenalina, serotonina, alguna otra monoamina, como por ejemplo la dopamina, todo eso pues se va a afectar cuando tomo tricíclicos. Y aparte tienen efectos antihistamínicos, por eso pues voy a notar somnolencia. Van a dar también efectos secundarios anticolinérgicos, los tricíclicos, por eso puedo tener la boca seca, etc. Dan más problemas. Por ese motivo lo que dice la 4 es importante y es algo que tienes que recordar. Sin embargo, fijaros, la 1 dice, en sobredosis suelen ser letales, y más aún si se conjugan con alcohol. No. La 1, eso sí que es típico de los tricíclicos, por eso la 1 es falsa, la 1 es una propiedad de otros medicamentos. Los tricíclicos, acordaos, si me intoxico, cardiotóxicos. Una pregunta que una vez cayó en el MIR sobre ese grupo de fármacos. ¿Qué puedo hacer para disminuir la cardiotoxicidad por antidepresivos tricíclicos? ¿Qué puedo ponerle al paciente? Parece que poniendo bicarbonato van a ser menos agresivos sobre
el efecto cardíaco que normalmente producen. Así que bueno, recordad, los tricíclicos sí son cardiotóxicos, los ISRS afortunadamente no, por eso la falsa pues sería la opción número 1. Bueno, nada más con respecto a esta pregunta, acordaos de la hiperreflexia para diagnosticar este problema con más facilidad. Y ya me despido. Nos vemos en el siguiente simulacro. Espero que cada vez vuestras puntuaciones vayan subiendo más, pero si no es así, no os preocupéis, todavía estamos muy lejos del examen MIR y ya habrá tiempo de ir mejorando. Muchas gracias y hasta pronto.